Vamos a empezar primeramente con mandando un mensaje póstumo. eh, y bueno, estas son nuestras palabras a la memoria de quien fue en vida el doctor Eduardo Fenoki Moneda. Sin duda alguna, su partida deja un gran vacío en la Federación Latinoamericana y del Caribe de la Asociación de Ex-Becarios del Japón, FELABEJA. Destacó que fue un médico y ex becario uruguayo en Japón. Él mismo hizo un paso por la institución que fue desde un comienzo con una altísima participación, siendo uno de los fundadores de FELABEJA, el promotor del primer estatuto. El doctor Fenoki asumió la presidencia pro tempore de FELABEJA el periodo 2016-2018, realizando modificaciones al estatuto de la organización, las cuales fueron aprobados en el quinto encuentro de FELALBEJA en Quito el 2018. Fue presidente de la Asociación Uruguaya Japonesa de Cooperación Técnica, AUJCT, por varias ocasiones, siendo el actual presidente de la AUJCT durante su lamentable deceso. Pedimos a todos nos ayuden a elevar una oración al Señor para pedirle que lo acoja en su reino, a nuestro distinguido doctor, quien entregó su tiempo, dedicación, voluntad y trabajo a la FELABEJA, siendo un ícono de la institución en su país como en toda Latinoamérica y el Caribe. Personalmente tuve el placer de conocer al doctor Eduardo Fenoki en el quinto encuentro FELABEJA de Quito de 2018, reunión que se llevó a cabo bajo su dirección, mostrando así su calidad de persona y su profesionalidad con la que realizaba la gestión de su mandato. Eh, Descansa en paz, querido Eduardo, tu ausencia es y será sentida por todos los becarios y amigos que conformamos la FELABEJA y te llevaremos siempre en la memoria viva de todos nuestros corazones. Expresamos nuestras notas de pesar a sus familiares, amigos y de forma muy especial a nuestros hermanos de la AUJCT. Bueno, descansa en paz, querido amigo. Vamos a dar inicio a la conferencia. El día de hoy tenemos una charla titulada Smart Cities en tiempos de pandemia o ciudades inteligentes en el COVID-19, que es como lo hemos estado presentando. A cargo tenemos al licenciado Ignacio Argons, de 38 años, de nacionalidad argentina. Él es máster en políticas públicas, licenciado en relaciones internacionales, cuenta una trayectoria profesional orientada a las políticas públicas de relaciones gubernamentales, enfocado en la planificación estratégica de ciudades y en la agenda de Smart Cities. Desde hace más de 10 años diseña estrategias para mejorar la capacidad de los equipos de gobierno del sector público, diseña estrategias para ciudades inteligentes y capacita a decisores políticos en nuevas tecnologías. Organizó misiones de Smart Cities para alcaldes a Barcelona, Silicon Valley y Medellín. Fue director nacional de capacitación municipal del Ministerio del Interior de Argentina. Actualmente es director de la agencia Atlas Smart Cities, consultora con base en Buenos Aires. Actualmente también es presidente de la AJBA, de la Asociación de Becarios de Japón en Argentina. Ignacio estuvo en dos cursos en el Japón, uno en la beca JICA 2015 Local Governance Tokyo, Japón, y el becario 2019 Sustainable Cities en Estados Unidos. Damos la bienvenida a Ignacio. Ignacio, tienes toda la audiencia. Adelante, por favor, y muchísimas gracias a todos por estar presentes. Adelante. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Espero que me escuchen bien. Patrick, muchas gracias por la presentación, gracias a FELABEJA por el espacio. La verdad que es una gran oportunidad la que nos están presentando hoy las tecnologías para poder estar presentando esta temática con colegas de toda América Latina, en casa, cuidándonos y hablando de temas que tienen que ver con lo aprendido en Japón. Yo voy a ir presentando. La verdad que celebro, Patrick y Mary, el espacio que están generando. Es una gran oportunidad para intercambiar experiencias aprendidas en Japón. Como bien decías, viajé en el 2015 con una beca de JICA para estudiar gobiernos locales en la Escuela de Gobiernos Locales del Ministerio de Interior de Japón.
Fue una experiencia inolvidable y muy valiosa desde lo profesional, bueno, que me ha permitido seguir formándome en temas de ciudades. Y en esta oportunidad me parece interesante poder hablar sobre la temática de la pandemia desde una escala urbana, que es el lugar donde la mayoría de nosotros seguramente nos encontramos, vivimos, y tratar de analizar, no desde la teoría, sino también desde la experiencia como ciudadano, como habitante de ciudades, obviamente en el marco de ciudades inteligentes, de qué es una ciudad inteligente, poder analizar sobre qué está pasando, qué pasó en algunas ciudades y tal vez teorizar junto a ustedes y obviamente a partir de la opinión de expertos que he recogido, cómo puede ser el mundo urbano en los próximos meses, si va a haber alguna tendencia que va a llegar para quedarse o estamos en un momento de transición. Entonces, mi presentación va a ser bastante corta, voy a hablar sobre un marco teórico, tratar de definir qué es una ciudad inteligente, cuáles son sus características, los modelos de ciudades inteligentes que habría en el mundo, y después bajarlo así a lo que estamos viviendo todos en esta pandemia, que tiene que ver qué hicieron algunas ciudades del mundo para mitigar el peligro del COVID, ¿no? Estrategias urbanas de mitigación. Y después, como les decía hace un poquito, hablar sobre el mundo que llegó para quedarse por lo menos un tiempo. Después veremos si esto se confirma en el tiempo. Y después sí abrir a un espacio de preguntas y respuestas si es que hubiera tiempo. Ahí prendo mi cámara. Vuelvo a la presentación. Bueno, como les decía, me gustaría marcar esta charla, bueno, de la importancia de las ciudades en el marco de la pandemia y la importancia de pensar en una escala urbana y la importancia de pensar las smart cities. ¿Por qué hay que pensar lo urbano o las ciudades? Porque las ciudades son motores de crecimiento de los países, ¿no? Son centros de innovación, de educación, de cultura, de producción y consumo de bienes y servicios, ¿no? En las ciudades pasa mucho de lo que pasa en los países. ¿Por qué es importante las ciudades? Porque, bueno, como decía al principio, la mayoría de los habitantes vivimos en ciudades, ¿no? Hay una tendencia mundial hacia la urbanización que se acentúa más en América Latina y sobre todo en Argentina, que es uno de los países que conserva uno de los índices de urbanización más altos del mundo. Casi el 90% de los argentinos vivimos en áreas urbanas. Y para tener en cuenta es que, según datos de ONU Habitat, para el 2050, para el 2050, se calcula que el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Y a su vez el 90% de los habitantes de América Latina y del Caribe también viviremos en ciudades para el 2050. ¿Por qué es importante las ciudades? Por la escala, ¿no? Esto que decíamos al principio, la escala nos permite resolver demandas, ¿no? Nos permite resolver problemas casi de manera personalizada. Y es la forma, las ciudades, es donde más fácilmente llega esta demanda ciudadana a los gobernantes. Es el primer nivel de gobierno que el ciudadano tiene contacto, ¿no? El intendente, el concejal, la persona que vive en su ciudad. ¿Cómo se mete la tecnología o las smart cities en temas de ciudades, las ciudades inteligentes? Es que la tecnología a lo largo de la historia ha cambiado y va a cambiar la morfología de la ciudad, su estructura y la forma en que vivimos, ¿no? Después, sobre el final, trataremos de reflexionar si la tecnología es buena de por sí y qué desafíos presentan estos saltos tecnológicos. Pero lo que vemos es que en la historia de las ciudades, la tecnología siempre ha permitido dar un salto de calidad a la vida, pero también trajo sus complejidades. Y curiosamente, las pandemias también han estado relacionadas a la incorporación de tecnologías en las ciudades.
leyendo que las primeras pestes en las ciudades permitieron la incorporación de tecnologías vinculadas con aguas y saneamientos, en fin, ¿no? Desde el comienzo de las ciudades la tecnología ha permitido presentar saltos tecnológicos para mejorar la calidad de vida en la que vivimos. Tendríamos que empezar a definir qué es una ciudad inteligente. Hay un montón de definiciones, siempre y cuando uno ponga foco en un tipo de ciudad o en algún modelo de la ciudad, va a tener distintos tipos de definiciones. Acá hay una bastante amigable que hace referencia a que una ciudad inteligente es aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo, y esto es muy importante, que incorpora tecnologías de información y comunicación en la gestión urbana, y que usa estos elementos como herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Y como colorario de esto, ¿no? Se promueve un desarrollo integral y sostenible que torna a las ciudades competitivas y atractivas, ¿no? Entonces viene la inversión y un ámbito emprendedor, en fin, se da un ecosistema, ¿no? Pero quiero que les quede muy claro que desde mi punto de vista, por lo menos, las ciudades inteligentes no son ciudades exclusivamente tecnificadas o tecnológicas. No tenemos que pensar que una ciudad inteligente es una ciudad del futuro, esas que se ven en las películas o en lugares muy lejanos del mundo o de las realidades que vivimos. Una ciudad inteligente, insisto, son esas ciudades que centran su estrategia de desarrollo en sus ciudadanos y que van mejorando sus funciones urbanas a partir de la incorporación o apoyadas en las tecnologías. Aquí sí existe un consenso que bueno, hay ciertas áreas estratégicas de inteligencia de las ciudades. Pero para que existan previamente estas áreas estrategias de inteligencia de las ciudades, deben existir algunas características, ¿no? Primero, una población importante, con una estructura económica diversificada de negocios y de servicios. Condición importante, que haya una ciudad que viva, ¿no? Que pasen cosas. Otro dato importante previo a esto es que debe existir una cierta densidad institucional que termine liderando este proceso, ya sea académico, de gestión o empresarial. Tiene que haber un líder, alguien que empuje un proyecto de ciudad inteligente. Y por supuesto, las ciudades inteligentes deben contar con algún tipo de innovación tecnológica, pero sí o sí atados con la conectividad. La conectividad, el acceso a la banda ancha es un tema central como piso para pensar estrategias de ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes son ciudades conectadas. En los que las áreas de estrategias de inteligencia de las ciudades, es decir, donde las ciudades empiezan a trabajar su inteligencia, a veces están relacionados con el tipo de gobierno que tienen, ¿no? En tanto en cuanto es participativo, es transparente, es abierto, es equitativo. También las ciudades centran su inteligencia en el entorno, ¿no? En el entorno sustentable. La verdad que la palabra sustentabilidad es una palabra que está de moda, pero que tiene que ver con el momento en el que estamos, ¿no? En esta nueva o esta cuarta revolución industrial, en este momento de la economía circular. La sustentabilidad es un concepto importante. Y una ciudad inteligente tiene que vincularse bien con su territorio, tiene que ser sustentable con su territorio, tiene que gestionar sus recursos de manera sostenible. Cada ciudad y cada territorio después determinará qué entiende por sustentabilidad, pero tiene que haber un marco, un piso de sustentabilidad. Una ciudad inteligente tiene estrategias de movilidad pública sustentable, que hacen que sea fácil transitar y acceder a la ciudad, que sea cómoda, que sea segura, y cada vez más empiezan a atender estrategias de movilidad no motorizada. Y obviamente tienen ciudadanos inteligentes, y esto no tiene que ver por ahí con el dibujo que está asociado a un momento de elección, sino que tiene que ver con el grado de cualificación y de educación o el ecosistema educativo que existe en la ciudad, y qué tipo de habilidades genera esa ciudad en los ciudadanos para que después, cuando hablamos de economía inteligente, esa ciudad sea competitiva y que sea atractiva a la inversión.
pero sobre todo que impulse la innovación, que sea una ciudad que estas 5 áreas que conté, que sea una ciudad que sea atractiva para los jóvenes, una ciudad donde pasen cosas, donde la gente quiera venir a estudiar, a trabajar, y por qué no las empresas decidan invertir. Pero bueno, todo depende también del tipo de modelo de ciudad que estemos hablando. Y si bien no hay un consenso sobre los modelos de Smart Cities, a mí me gusta pensar en 4 modelos o en 3 modelos y un tercero, que tiene que ver con las ciudades que conozco, con los modelos de ciudades que conocí y que me parece importante poder reflejarlos. El primer modelo de ciudad que tiene que ver con la ciudad inteligente que aplica tecnología para mejorar sus funciones urbanas, ¿no? Y me estoy refiriendo al modelo de ciudad que se podría identificar con la foto que está en la parte superior izquierda, ¿no? Que hace referencia a una ciudad europea, que es a la ciudad de Barcelona. Aquí tenemos un paso previo, tenemos 4 modelos que voy a presentar. El europeo, que está representado en la ciudad de Barcelona; el norteamericano, que está representado por la ciudad de San Francisco y Silicon Valley y el área de la bahía de San Francisco; el tercer modelo de ciudad inteligente, que es el modelo de ciudades escalables, que podría identificarse con los modelos latinoamericanos, y ahí hay una foto de Medellín. Y después, para contextualizar la charla, obviamente en el marco japonés, y voy a hablar del modelo asiático, que hay muchísimos modelos asiáticos, ¿no? Y después profundizaremos. Como les decía, el primer modelo que quiero hablar, que es el modelo europeo, ¿no? Es esta ciudad inteligente que aplica tecnología para mejorar las funciones urbanas que ya están sucediendo, ¿no? Son ciudades que son más antiguas, que son viejas, que se planifican y se adaptan, en las cuales agencias estatales fomentan el emprendedurismo privado. No sé si me explico. Son agencias estatales que fomentan que pasen actividades privadas, donde las soluciones que acercan la ciudad en cooperación y en co-creación con ciudadanos y con empresas son soluciones orientadas al ciudadano, ¿no? Y Barcelona aquí es un buen ejemplo, porque además de ser la capital europea de la innovación, es una ciudad donde, bueno, los jóvenes de Europa se mudan allá porque tiene buena vida nocturna, porque hay buen sistema educativo, porque es fácil vivir, porque hay muchas soluciones para que sea fácil vivirla, soluciones para la ciudad. Y Barcelona no solo tiene la característica de haber sido una de las primeras ciudades que se apropia del concepto de Smart Cities, donde hace la Feria Mundial de Smart Cities todos los años. Bueno, incorpora continuamente y planifica soluciones para la ciudad. Sensores, transporte público, gestión de residuos sólidos. Es una ciudad muy interesante para ir y vivirla. Y además es muy cómoda, muy cómoda, y se come muy bien. Si tienen la suerte, no dejen de ir. El segundo modelo de ciudad, que está reflejado en esta foto, en la parte superior derecha, ahí vemos unas casitas y al fondo se ve una ciudad con rascacielos, es la ciudad de San Francisco, y tiene que ver con este tipo de ciudades o regiones, ¿no?, con alta capacidad institucional para la innovación y el desarrollo. Y Silicon Valley y San Francisco es el ejemplo más claro, no solo porque es la capital mundial de la innovación en tecnología, sino porque posee una población muy creativa y posee centros académicos intensivos en conocimiento que están todo el tiempo innovando. Están de las universidades más prestigiosas del mundo, están ahí en la costa oeste de Estados Unidos, en California, y en esa zona, ¿no? Donde existe una excelente infraestructura de conectividad, donde las administraciones e instituciones gubernamentales, esto es muy importante, están dispuestas a innovar por primera vez, ¿no? Es decir, que los gobiernos municipales o provinciales, en ese caso, tienen burocracias muy ágiles, que adoptaron un concepto muy del mundo privado, del emprendedurismo, que es fallar rápido. Entonces, tienen las administraciones burocráticas con procesos de creación, de diseño, de implementación y de testeo de políticas públicas muy rápido.
No tienen que pedir el presupuesto, esperar que se lo apruebe el consejo. Bueno, tienen la posibilidad de invertir muy rápidamente en soluciones que le acercan los jóvenes emprendedores o a los centros académicos de las universidades. Y la característica de esta ciudad es que sus soluciones están orientadas al consumidor, no así como las europeas que estaban más orientadas al ciudadano. En el modelo de ciudades que ponemos como ejemplo el norteamericano, pero puede haber algunas asiáticas también, las soluciones que aportan están orientadas al mercado, a generar una ganancia, a ponerlos en el mercado. ¿Y por qué esto? Porque, por lo menos en San Francisco, la ciudad de San Francisco se caracteriza porque además de tener los centros de educación, los jóvenes, la banda ancha y las TIC, que tiene un enorme capital de riesgo financiero dispuesto a invertir en innovación. Y eso es muy importante, porque acá hablamos de financiamiento. Y después que es una sociedad muy diversa y culturalmente abierta, ¿no? Entonces también no hay nada que sea incorrecto, todo se puede proponer. Suena utópico, pero también es muy extravagante desde nuestra visión ir a San Francisco, lo recomiendo. Después tenemos el tercer modelo de ciudad, que es este modelo de ciudades escalables, donde se podrían ubicarse las ciudades latinoamericanas, que después voy a explicar cómo se llegan a que nuestras ciudades latinoamericanas puedan pensar estrategias de Smart City. Pero el modelo que pongo en esta foto es de Medellín, ahí se ve el metrocable, no sé si tuvieron la chance de ir a Medellín. La Paz también tiene un metrocable, hace mucho que no voy a La Paz, la última vez que fui al Alto tuve que hacerlo en combi, pero entiendo que ahora hay un metrocable muy, muy eficaz que te lleva muy rápido al Alto. Bueno, Medellín es una ciudad que se destaca por este urbanismo social, por estrategias de participación ciudadana de la mano de la inversión en infraestructura social y de transporte en aquellos lugares complicados, ¿no? En aquellos lugares de marginalidad. Piensen ustedes que Medellín es una ciudad que estuvo mucho tiempo estigmatizada por la violencia de los años hasta los 90 que sufrió Colombia, ¿no? Con todo ese proceso proceso muy violento que transitó el país durante muchos años, y que en tan solo 30 años pudo sacarse de esa categoría, y lo hizo a partir de esto, de reemplazar el Estado, donde antes estaban por ahí los narcos, que eran quienes legitimaban y daban acceso a un montón de bienestar en el mal sentido, ¿no? El Estado no estaba presente en esos lugares marginales. Medellín decidió invertir fuertemente en infraestructura social y de transporte en lugares complejos para legitimarse. Y podemos ver que este modelo de Medellín no resolvió la desigualdad, porque la desigualdad es un modelo estructural al país y a nuestra región, pero sí hacen que la ciudad de Medellín sea más vivible, lo cual me parece muy interesante. Y además, fomentan la inversión y tienen uno de los think tanks muy importantes que se llama Ruta N, no sé si lo conocen, que es un lugar desde donde el gobierno, con el sector académico y el privado, piensan políticas públicas de Smart Cities. Por último, ¿no? Me gustaría hablar del modelo asiático, ¿no? Que es una mezcla del europeo y el norteamericano, pero hay 1000 modelos de ciudad inteligentes, ¿no? Voy a tratar de hablar de dos. Por un lado puede ser ese modelo de ciudad inteligente centralizado, desde una burocracia estatal rígida, que planifica, que hace, con pocas libertades individuales, que puede ser el modelo chino, ¿no? Que el modelo de ciudad inteligente chino es muy desarrollado, tiene muchas ciudades inteligentes, tiene muchas ciudades con muchas tecnologías, y los chinos hoy están enfocados en lo que tiene que ver con el proceso de inteligencia artificial, en el cual son líderes. Después podríamos analizar por qué son líderes, pero la verdad que los chinos, en lo que tiene que ver con el desarrollo de inteligencia artificial, son líderes en el mundo. Después se podría hablar de otro tipo de modelos de ciudad inteligentes, y ahí quiero mencionar el modelo japonés, ¿no? Donde se desarrollan estrategias de ciudad inteligente a partir del consenso entre iniciativas público-privadas y de más corporativo, ¿no? Más de esta presencia de la corporación japonesa que se involucra en la planificación estratégica del país, ¿no? Se hacen planes también, pero también hay mucha articulación público-privada y todo el tiempo se va
adaptando y adaptando ciertas lógicas. Hoy los japoneses, la verdad que, sobre todo, bueno, esto es medio loco, ¿no? Porque todos tuvimos la suerte, o por lo menos muchos de los que estamos escuchando la charla, de estudiar en Japón, y de ir a Tokio o a Osaka, y la verdad que toda esa ciudad es una ciudad inteligente, el transporte funciona como un reloj, es una ciudad limpia. No entiendo por qué no estamos hablando de los modelos japoneses exclusivamente, pero bueno, la disciplina tal vez tenga algo que ver. Eh, pero después de Fukushima, Japón se empezó a destacar en todo lo que tiene que ver en innovación, en temas vinculados con eficiencia energética, en Internet de las cosas para eficiencia energética, en inteligencia artificial para eficiencia energética, y se destacan en todo lo que tenga que ver con eficiencia energética domiciliaria, con energía fotovoltaica, donde son líderes, con los grids, ¿no? Que seguramente alguno que esté escuchando sepa mucho más que yo. Pero después también están los modelos de Corea, de Taiwán, de Singapur, que están también en el modelo asiático, y ni hablar de India, ¿no? Un poquito más lejos, pero el mismo continente que se propuso hace poco hacer 1000 ciudades inteligentes, otra escala. Para bajarlo un poco a nuestras realidades, acá se me ocurrió pensar, bueno, cómo nace una estrategia de Smart City o de ciudad inteligente en nuestras ciudades, en nuestros contextos, en América Latina. Nace a partir de que las ciudades tienen costos hundidos, servicios subutilizados, que se terminan manifestando en una deficiente calidad y prestación de servicios públicos. La verdad que las ciudades en nuestras regiones no estaban resolviendo o todavía no resuelven muchas cosas para las cuales pagamos nuestros impuestos, ¿no? Entonces, como tenemos cada vez presupuestos más ajustados y por ahí los contribuyentes no pagamos porque nuestra plata no vuelve en servicios, los gobiernos se empiezan a dar cuenta que la tecnología puede ayudar, ¿no? En el ahorro y en el control, y que puede mostrar gestión a partir de eso. La verdad que con la democratización de la tecnología, la verdad que los celulares hoy cuestan muy poco, se pueden empezar a implementar estrategias de innovación, de tecnología, en conjunto con, a veces, clústeres de innovación de las ciudades, se van haciendo pequeñas iniciativas puntuales por áreas vinculadas a la tecnología. Y cuando los gobernantes ven que eso da fruto, empiezan a replicarlo, y ahí es cuando se plantean hacer estrategias de Smart Cities. Así que podríamos decir que este modelo escalable es justamente por pasos, ¿no?, de ciudad inteligente. Eso es como para darle un marco de lo que queremos hablar. Ahora, para bajarlo al tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué hicieron las ciudades inteligentes del mundo? ¿Qué temas vamos a hablar de pasos, ¿no? ¿Qué hicieron primero las ciudades? Lo que hicieron las ciudades a medida que se empezó a hacer, que la pandemia, el COVID-19 empezó a ser un fenómeno global, muy contagioso, muy esparcible, una pandemia, ¿no? Las ciudades respondieron de manera muy arcaica, hicieron una cuarentena como se hacía en otras épocas. ¿Por qué? Porque tenían miedo, ¿no? Entonces las ciudades se cerraron. Acá tenemos dos fotos, ¿no? A la izquierda, una avenida de Buenos Aires muy transitada, y a la derecha, un lugar muy turístico, que es en Venecia, en Italia, en una plaza de Venecia. Cerrados. Las ciudades cerraron, cuarentenas masivas. Las ciudades trataron de evitar estas aglomeraciones de gente. Empezaron a definir cuáles son las actividades esenciales permitidas, empezaron a hacer testeos, y con medidas muy complicadas para la gente que vivimos en ciudades. Acá en Buenos Aires hace 90 días que el país se está liberando a poco, pero hace 90 días que estamos encerrados. Me imagino que en sus países también. Después, si hay tiempo en las preguntas, me gustaría que me cuenten qué medidas adoptó sus ciudades, adoptaron en este contexto. Pero como les decía, con medidas de alto impacto, ¿no? Caída récord de la producción de las ciudades, como decíamos al principio, caída récord del empleo. La verdad que el desempleo creció en lugares impensados. Por ejemplo, Estados Unidos estaba en un momento creciendo, pleno empleo, la economía a pleno, de golpe, no sé, como 4 millones de desempleados.
¿Y qué hicieron las ciudades? Los estados cerraron sus puertas, empezaron a prestar asistencia financiera o económica o social para salvar a sus economías o asistir a los ciudadanos. La Fed en Estados Unidos, récord de inyectó plata en el bolsillo de los ciudadanos y de las empresas. No quiso repetir la crisis del 2008. Japón puso 2.000 billones de dólares, ¿no? Después vamos a ver cómo lo hizo. Alemania, ni hablar de Argentina, me imagino que en sus países también. Pero como les decía, con altos costos económicos y también sociales y psicológicos para la gente que vivimos en ciudades. ¿Cómo responder a las ciudades, no? Una cosa que hicieron fue, bueno, readaptar la ciudad en estos tiempos de crisis. Acá les quería mostrar dos fotos, que es de la misma locación en Buenos Aires, una intersección de calles, previo a la pandemia y después pandemia. Las ciudades empezaron a aprovechar este aislamiento masivo para hacer intervenciones de transformaciones parciales, ¿no? Y empezaron a hacer lo que se llama intervenciones o acciones de urbanismo táctico, ¿no? ¿Qué es el urbanismo táctico? Son intervenciones quirúrgicas de corto plazo, de bajo costo y que permiten escalar para probar. ¿Qué había que probar? ¿De qué manera podíamos transitar por nuestras veredas, ¿no? Con mayor distanciamiento social y cómo había que llevar adelante este distanciamiento social es sacando al auto de la calle y devolvérsela a los peatones. Una muy interesante estrategia de Smart Cities. Después vamos a hablar por qué. Pero vean en la foto que en la segunda foto hay unas pintadas amarillas que tratan de extender la acera o la vereda de esa calle de Buenos Aires para que el peatón tenga más libertad para moverse y distanciarse socialmente de la otra. Este distanciamiento social se aplicó no solo a los peatones, sino también fuertemente en el transporte público urbano. Porque la idea, no es una idea, sino que es una realidad, que los lugares de concentración masiva de gente, como el transporte público urbano, es un lugar muy vulnerable. Y aquí vemos tres fotos también de Buenos Aires sobre cómo se establecieron estas medidas para el uso del transporte público con distancia, con protocolos para su uso. Se puede ver en el subte que se estableció que todo el mundo tenía que viajar sentado, que tenía que haber 1 metro entre persona y persona, el método de acceso a las bocas de tren, o cómo se debería esperar el colectivo en las paradas de colectivos, o los controles de acceso en transporte privado, en autos a las ciudades, con protocolos, ¿no? Las personas con trabajo esencial debían mostrarlo, control, frenar, en fin. Favorecer ese distanciamiento social. Otras ciudades del mundo, ¿cómo respondieron? O algunas, ¿cómo se caracterizaron? A través de los datos, ¿no? Hablamos al principio que una ciudad inteligente es una ciudad que procesa los datos que todo el tiempo está generando. Las ciudades hoy en día todo el tiempo están generando datos. Nosotros todo el tiempo con nuestro celular estamos generando datos. Nosotros todo el tiempo cuando subimos al colectivo y usamos una tarjeta magnética, cuando hacemos una llamada, cuando vamos a pedir algún turno en una municipalidad. Las ciudades son grandes generadores de datos, ¿no? Y hay algunas ciudades que tienen políticas de datos muy interesantes y otras ciudades que les falta llevar adelante este tipo de políticas. La verdad que varias ciudades utilizaron sus desarrollos y sensores en inteligencia artificial, en Internet de las Cosas, para procesar esos datos y para controlar o vigilar a la población en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, algunas ciudades, a través del uso de Big Data, podían detectar cambios anormales en tiempo real sobre el tráfico y determinar si la gente estaba cumpliendo o no la cuarentena. Otros podían, a través de Internet de las Cosas, por ahí optimizar recorridos de transporte público, para que ambulancias, cuerpos de seguridad, quien sea que necesitara circular por la calle pudiera hacerlo de manera rápida. Y después otras ciudades utilizaron Internet de las Cosas, sensores, reconocimiento facial, para verificar la temperatura de los viajeros en lugares de alta concentración, para ver si podían estar infectados. Otros utilizaron los celulares
bueno, se dio lugar a experimentos de vigilancia por ahí masivos e inéditos, pueden ser buenos o malos, a veces la pandemia te justifica, ¿no? La excepción justifica. Habrá que ver luego si esto permanece. Pero la cuestión es que Shanghái, Pekín, ciudades como Seúl, otras ciudades del mundo llevaron adelante grandes estrategias de vigilancia a través de IoT y de datos a partir de los sensores que ya estaban instalados en las ciudades, y esto es importante. Había una infraestructura para captar esos datos. Como para traerlo un poco a nuestro interés, pensé, bueno, ¿qué hicieron las ciudades de Japón durante este tiempo? Y la verdad que actuaron de manera ambigua, ¿no? Los gobiernos japoneses. Por un lado, entiendo yo que el mar de las Olimpiadas en Tokio los llevó a mostrar una cierta normalidad bueno, para no cancelar las Olimpiadas. Imagínense el costo que implica organizar una Olimpiada. Son 10 años para que te seleccionen, 6 años de inversión en infraestructura, capacitar gente, tener voluntarios. Bueno, con justa razón me imagino que Japón no quería mostrarse vulnerable frente al COVID, si bien no lo desconocía, ¿no? Y permitieron, por ejemplo, o no prohibieron las aglomeraciones de gente. Ahí hay una foto abajo a la derecha interesante, que seguramente todos tengamos presente. En marzo, el proceso de floración de los cerezos, bueno, los japoneses o la gente de Tokio salió fuertemente a las calles a esa celebración, y que después tuvo que dar marcha atrás, y en abril se cancelaron los Juegos Olímpicos y se declaró el estado de emergencia que no se declaraba desde hacía 60 años. Y bueno, tuvo que aceptar esta nueva normalidad, y ahí Japón, la verdad que tiene una experiencia muy, muy importante, muchos lo habrán estudiado en temas de protocolos de emergencia, y todo este desarrollo que tiene en las vanguardias de desarrollo que tienen en Internet de las Cosas, inteligencia artificial, la orientaron, si bien ya estaba orientado, en soluciones para los adultos mayores. Que como todos sabemos, Japón tiene una de las poblaciones adultas más grandes del mundo. Como para ir viendo, para empezar a sacar conclusiones entre todos, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué podemos ver que se viene? O que llegó. La verdad que la digitalización es masiva, ¿no? Esta pandemia ha forzado ha forzado la digitalización extrema, ¿no? de la vida. El COVID-19 fue y es y va a seguir siendo un fuerte acelerador de digitalizar todo, todo, todo. En lo gubernamental, aplicaciones, ¿no? Trámites, ver de qué manera el ciudadano no se acercaba a un ente gubernamental para no estar en contacto. Turnos, aplicaciones de autocontrol de enfermedad, ahí muestro una de Argentina, esa es la puerta, arriba a la derecha se puede ver una municipalidad sin empleados. En lo gubernamental, las administraciones tienen ese desafío, y lo van a hacer en mucho tiempo, de empezar a digitalizar en serio, que no sea solo un enunciado. Bueno, tenemos que digitalizar en serio porque hay que reducir el riesgo. Y después, bueno, las administraciones van a tener que ver de qué manera transmiten y comunican esas estrategias digitales, para que sean accesibles e inclusivos, porque el problema principal del acceso a la tecnología, si bien todos tenemos un teléfono y por ahí depende de qué tipo de teléfono, no todos sabemos usarlo, no todos sabemos, hay una brecha digital muy importante. Esto es un tema para tener en cuenta por ahí en el lado de las conclusiones. Y del lado de la economía, bueno, también se digitalizó. Ahí abajo a la derecha, tal vez reconozcan las cadenas de plataformas, de delivery, que las soluciones de plataforma, junto con otros sectores, obviamente, fueron uno de los sectores que se puso la crisis al hombro, para decirlo de alguna forma. Tomó mucho protagonismo, todo el mundo se bajó las aplicaciones, empezó a pedir comida o a hacer sus compras que antes no podía hacer porque no podía salir a la calle a través de plataformas. Impidió, ¿por qué no?, que muchos locales, comercios, servicios y restaurantes cierren, ¿no? Entonces las economías de plataformas tienen un lugar destacado en esta pandemia.
Pero también que se masifiquen este tipo de soluciones implica un desafío, ¿no? Para nosotros los que estamos pensando en política pública y para por ahí algún decisor de política pública que esté escuchando. Es que estas soluciones necesitan un marco regulatorio. Las ciudades los tienen que regular, ¿no? Porque estamos hablando de nuevas formas de trabajo muy distintos a lo que veníamos acostumbrados en nuestra sociedad industrial del siglo XX. La tecnología va mucho más rápido que lo que va la regulación, pero estas soluciones necesitan ser reguladas para resguardar derechos, pero también para no restringir futuras innovaciones. Las regulaciones no tienen que ser restrictivas, tienen que dar algún margen para poder seguir innovando. Eso es importante. Acá recién antes de dar la charla encontré en un portal argentino, bueno, cómo la digitalización forzosa había logrado crecer las ventas de una empresa. Bueno, esto es una pavada, pero me pareció importante verlo. Después, ¿qué se viene, no? ¿Qué se impuso? El teletodo, el teletrabajo, la teleeducación, que nuestra colega de APJA habló muy bien hace 2 semanas, Brenda, sobre el mundo de la educación que se viene, la telemedicina. Hay una oportunidad para rehacer la ciudad. A la izquierda tenemos una situación de oficina que no sé si vamos a volver a ver, y a la derecha tenemos una situación que seguramente les sea muy, muy conocida por todos, por lo menos para mí, es estar trabajando con tu familia en tu espacio, ¿no? Y no sé cuándo se va a volver a la oficina, no sé. Tal vez por un rato largo no se vuelva a trabajar a la oficina. De hecho, no sé si conocen la cadena de lugares de coworking, que el coworking era una característica de las ciudades inteligentes. WeWork se está fundiendo, ¿no? Por esta iniciativa del teletrabajo. La cuestión es que por ahí el teletrabajo puede ayudar para reducir la contaminación, para pensar en una externalidad positiva de esto, pero no todos tenemos las condiciones materiales para trabajar o para educarnos en nuestra casa, ¿no? Y no todos tenemos las habilidades o los recursos o la infraestructura para hacerlo de casa, ¿no? Y aquí las ciudades, esto es una cosa muy importante, las ciudades, cuando hablo de ciudades hablo del ecosistema de una ciudad, ¿no? Decisores políticos, académicos, sector privado, tendrán que generar estos espacios de infraestructura para que los ciudadanos, incorporen estos lenguajes productivos de esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo, ¿no? Pensemos que hoy en día que los trabajos del futuro todavía no se han creado, ¿no? Y esto es muy importante que empecemos a dimensionarlo. Estamos atravesando un momento de expansión del conocimiento que no sabemos dónde va a frenar. Yo espero obviamente que sea positivo. ¿Qué se viene? Hay una linda discusión que se está dando sobre la densidad de las ciudades y sobre su morfología. La verdad que hay muchos urbanistas que están hablando sobre esto. Y están hablando sobre pensar ciudades de escala humana y pensar la ciudad de los 15 minutos. Piensen esto, 15 minutos, escala humana. ¿De qué manera pensar ciudades de cercanía, de espacios mixtos, donde uno puede hacer muchas cosas y acceder a casi todos los servicios básicos en pocos minutos de su casa? Que tarde 15 minutos para ir a trabajar, 15 minutos para ir a comprar, 15 minutos para esparcimiento, 15 minutos para educación, ¿no? Y aquí traigo un ejemplo que nosotros vemos todos los años cada vez que vamos a Barcelona, que es una política muy interesante que es de las supermanzanas, cómo las ciudades empezaron a rehacer ciudad en una escala humana, ¿no? Cómo empezaron a correr al automóvil, ¿no? De los barrios, hacer lugares peatonales, hacer lugares mixtos, esto es muy importante. Y bueno, acá hay una discusión que los urbanistas sabrán mejor que yo sobre si hacer o no más densas a las ciudades. Hoy están pensando eso. Es interesante esto de los 15 minutos. Pensemos nosotros todo el tiempo que tardamos en ir a trabajar. 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, 20 minutos para llevar a mi hijo, 1 hora para llevar a la escuela, 20 minutos para ir a comer. Bueno, ¿de qué manera podemos hacer todo más cerca, no?
para no estar en el transporte público también, o para hacerlo con formas de movilidad más sustentables. La verdad que lo que evidencia esta pandemia y esta cuarentena masiva, este aislamiento masivo, es que el transporte público urbano, sea deficiente, sea bueno, sea malo, en las ciudades está pensado para una ciudad distinta. Las ciudades en las que vivimos están pensadas para los autos, ¿no? Y qué bueno sería empezar a pensar en ciudades sin autos, ¿no? Ahí hay dos fotos que están buenas, ¿no? Por un lado, el congestionamiento en el transporte público en horario pico, y a la derecha vemos el lugar que ocuparían los autos en la calle, la gente que hay que transportar, la misma gente si utilizara un colectivo y la misma gente si andara en bicicleta, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad para repensar la ciudad, para hacerla en escala, para que la ciudad es plana sobre todo, ¿no? Tampoco vamos a pretender que la por ahí impulse la movilidad no motorizada de bicicletas. Después Patrick me dirá si hay bicicletas o no, pero quiere decir que las ciudades planas piensen estrategias para que se movilice la gente en bici. Entiendo que ciudades como Milán ya está pensando en sacar a los autos, perdón, del centro de sus ciudades. Milán, París, Bogotá. Bueno, Bogotá, que es una ciudad en altura, también lo está pensando. Está empezando estrategias para sacar los autos de sus ciudades. Y como para ir cerrando algunas reflexiones, que pensemos que todo proceso de incorporación de tecnología tiene externalidades negativas. Como le dijimos en su momento, el asfalto trajo al auto, el auto trajo la congestión, pero de golpe nos empezamos a mover más rápido. La energía barata, accesible, bueno, tiene la externalidad negativa de la contaminación. El consumo de nuestra sociedad capitalista, de acceder a cosas, de poseer, veremos si hay que poseer tanto o no, trae como externalidad negativa la basura. Es decir, la ciudad siempre está incorporando tecnología y dando una solución. La basura con la gestión de residuos, con el reciclaje, la energía, la contaminación con la eficiencia energética, los renovables, el auto con volver a soluciones no motorizadas, en fin. Y la conectividad en esta cuarta revolución industrial en las ciudades es el punto de partida de cualquier estrategia de ciudad inteligente. Pero también es el punto de partida para desafíos que los ciudadanos y los líderes políticos deberán resolver democráticamente. Y esto es importante. ¿Por qué lo digo? Porque está buenísimo el desarrollo de la inteligencia artificial. La cuarta revolución tiene que ver con inteligencia artificial, con la IoT. Pero bueno, también hay muchos desafíos respecto a la privacidad o a la intimidad de los datos de las personas, ¿no? Y cómo se usan sus datos. Las empresas de Internet, Facebook, Google, las telefónicas, todos están lucrando con los datos que nosotros generamos, ¿no? Los fake news, pensemos en las fake news, cómo contaminan y cómo generan malestar en la salud pública en medio de una pandemia. Para que pensemos, ¿no? ¿Podemos confiar en que las empresas y los gobiernos mantendrán voluntariamente el anonimato de nuestros datos personales? ¿Cómo los van a usar? Pensemos, ¿no? La última foto me gusta bajarla un poco porque la primera tenemos como la tecnología, Asia, China, y a la derecha, bueno, las ciudades desiguales en las que vivimos, Latinoamérica. Hay un complejo con cancha de tenis y atrás de un muro hay una villa o un barrio emergente o un barrio informal, según cómo se diga en cada país. Hay que pensar también cómo estas soluciones tecnológicas y estos cambios hacen que nuestras ciudades sean un poco menos desiguales. El caso de Medellín es interesante. ¿Y cómo hacemos para que estas ciudades sean más accesibles, más inclusivas, en todo sentido? No solo de accesibilidad, sino de la forma en que el ciudadano vive la ciudad, accede a la ciudad, el derecho a la ciudad. Hay especialistas que hablan del derecho a la ciudad. Y como última reflexión, me gustaría que pensemos que esto que hablamos hace un ratito es que
las ciudades, el sistema educativo, los gobiernos, las empresas, ¿están preparadas para el mundo que se viene? El 75% de los empleos de los próximos años todavía no se ha creado. Y todavía no sabemos cuáles van a ser ese tipo de empleos. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Magistral tu presentación. Bueno, ahora abrimos el espacio de preguntas. Los que gusten pueden, por favor, preguntar, ya sea a través del mensaje, del chat, o solicitando la palabra. Por favor, adelante, que tenemos pocos minutos que nos quedan para poder cerrar en horario la reunión. Aprovechando, Ignacio, me nace una pregunta. Comentaste sobre el tema de la cuarentena y que es un método arcaico el que se ha aplicado. ¿Qué otro método se podría haber aplicado? No soy especialista ni sanitarista, digo arcaico porque es lo que las ciudades han implementado siempre, ¿no? Es ante el desconocimiento de cerrar y mantenernos en casa. La verdad que ahí hay un nivel de discusión, yo lo veo a diario en mi país, independiente del sector político desde donde se escucha, ¿no? Pero se hablan de modelos de Suecia que no cerró, que no hizo una cuarentena masiva, de Japón en su momento, de Argentina. La verdad es que no sé cuál es el modelo exitoso, es el modelo que pueda y el modelo que cada sociedad está dispuesto a ceder, ¿no? Porque me parece que va por ahí, por el contrato que tenemos los ciudadanos con el decisor político que toma una decisión por el bien común. Aquí en Argentina se aceptó muy bien la cuarentena cuando empezó a ver que los picos se disparaban, pero luego de 90 días la ciudadanía empieza a decir, bueno, todo bien con la cuarentena, ya nos cuidamos, nos preparamos para cuando llegue el pico, mientras tanto necesitamos salir. Yo creo que no sé si la cuarentena es la solución o no, no sé si el modelo sueco, el norteamericano, el nuestro, yo creo que tiene que ver con el contrato que los ciudadanos tenemos como sociedad. Bueno, hasta dónde estamos dispuestos, y después también ir viendo, ¿no? Ir probando, como es algo inédito, ¿no? Y esto está bueno con el concepto, es algo nuevo, hay que ver qué funciona y qué no. Patrick. Adelante, adelante, Juan, perdón, creo que te he cortado. Patrick, buenas noches. Gusto saludarte. Ignacio, felicitarte por tu exposición. Un saludo desde Perú. Y la pregunta sería, la corrupción que se vive a nivel de América Latina con respecto a esta innovación de buscar ciudades realmente en la cual nuestros ciudadanos puedan lograr un desarrollo sostenible. ¿Se podrá lograr realmente teniendo en cuenta que mucho invertimos? Por ejemplo, acá en Perú se invierte millones de millones en el tema de la corrupción para tratar de minimizar ello. Entonces, en Argentina no sé cuánto será, pero en general en Latinoamérica está muy golpeado el tema del desarrollo de todas las ciudades por el tema de corrupción. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo analizas referente al tema del COVID-19? Gracias, Eduardo, por la pregunta. Qué bueno escucharte desde Perú. Mirá, la verdad que el tema de la corrupción es un tema que preocupa a cualquier tipo de sociedad, ¿no? Va más allá de las prácticas de un gobierno, creo que tiene que ver con prácticas sociales, que en todo caso como sociedad debemos pensar de qué manera fortalecer los ámbitos de gobernanza y de participación ciudadana y de control de la cosa pública. O sea, que las ciudades inteligentes tienen una característica interesante que se puede vincular para responder tu pregunta, que es, bueno, las ciudades inteligentes generan todo el tiempo datos. Datos de los sensores, pero también datos sobre cómo se administra la cosa pública. Y proponen plataformas de datos abiertos para que toda la gente pueda acceder y pueda ver los datos que el gobierno sube o los datos que un sensor recoge y los sube automáticamente a
a la plataforma. Me parece que lo que obviamente hay que fortalecer los mecanismos de control en las elecciones, en la administración, los controladores, pero también como ciudadanos y pensando en los empleos del futuro, hay una oportunidad para empezar a generar habilidades de data analytics. ¿De qué manera, ¿no?, podemos empezar a procesar y a bajar todos esos datos que estamos generando todo el tiempo? Datos de corrupción, datos de económicos, datos, empezar a cruzar. Y ahí es un tema muy importante, es, bueno, ¿de qué manera, cuáles van a ser las carreras del futuro? Bueno, ya no estoy diciendo el tema, pero bueno, yo creo que las más generales que puedan bajar todos estos datos que podamos procesar, estos datos que estamos generando y que puedan darle forma en algo que pueda bajarse y masticarse, van a ser las carreras del futuro. La sociología, la ciencia política, algo vinculado con los datos, que pueda procesar grandes cantidades de datos y bajarlos a temas sociales. Y me parece que los datos abiertos de las ciudades inteligentes pueden mitigar los riesgos de la corrupción. Una pregunta de Raúl Pozzolino. ¿Me podría ampliar más sobre el modelo de ciudad inteligente latinoamericano? Desde Ecuador, provincia de Santa Elena, Cantón Salinas. Hola, qué bueno escuchar desde Ecuador. Bueno, mira, el modelo latinoamericano es bien genérico, es lo que muchas ciudades, como les decía, están haciendo muchas iniciativas de Smart Cities, de innovación, pero no saben que lo están haciendo porque no hay una estrategia que lo está englobando. Como les decía antes, una ciudad inteligente de la América Latina, posiblemente, cuando vea que la incorporación de tecnología resuelve, ahorra costos, transparenta información, es recibida con buen agrado por parte de la ciudadanía, o que le genera algún beneficio directo al político en términos de rentabilidad política, ¿no? En términos de rentabilidad política, el líder, el político, porque los procesos de Smart Cities tienen que ser liderados, como decía antes, y en nuestras sociedades por el alcalde o por el gobernador o por quien sea que mantenga la autoridad, debe estar convencido sobre la rentabilidad política de utilizar estas estrategias de innovación y de tecnología para hacerlos escalables. Y recién ahí pensar en estrategias de Smart Cities, ver, bueno, ¿qué está haciendo España? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué copio de Japón? Ese sería un modelo para pensar. Por eso hablaba de modelos escalables, ¿no? De empezar de una solución y luego ver qué se puede seguir implementando. Gracias, Ignacio. Mario Hernán Priore Pozo, de nuestro hermano Mario de Chile. Para una ciudad inteligente, ¿qué importancia tiene la educación de las personas? Hola Mario, qué bueno escucharte de Chile. La verdad que es una pregunta muy interesante y central. La educación es todo, ¿no? La verdad que el tema de que la educación genere ciudadanos que aprendan nuevas habilidades sociales o económicas o educativas, que luego puedan ser aprovechadas para el beneficio o para una estrategia de Smart City es clave. Y es clave, por un lado, por el desarrollo profesional de una persona, ¿no?, que pueda estudiar algo que después sea atractivo para el mercado laboral, pero sobre todo porque las ciudades inteligentes se dan en lugares donde suceden o donde hay grandes centros de conocimientos o de habilidades. Las ciudades inteligentes por lo general no van a ciudades donde no hay universidades, lamento decirlo. Por ahí la inversión de tecnología va a lugares donde hay centros de conocimiento, donde estudiantes discutan cosas, donde hay centros de generación de nuevas habilidades. Y en el mundo que viene, generar nuevas habilidades no tradicionales, hay que ver si las universidades van a seguir siéndolo, ¿no? Pero digo, no sé si la educación académica enciclopédica de una universidad sea requerido en el mercado del trabajo para mañana de manera masiva. Pero sin duda, una ciudad inteligente tiene que ser una ciudad educada con ciudadanos calificados. Gracias, Ignacio. Invitamos a las personas que quieran hacer sus preguntas. Adelante, por favor. Si no, ya vamos a ir cerrando el evento.
Bueno, creo que no hay más preguntas. Ha sido muy concreta y bastante explicativa tu exposición. Agradecerte una vez más, querido Ignacio. Agradecer a la AJBA, a la gran predisposición por parte tuya y también por parte de Brenda y toda la gente becaria de AJBA que siempre están predispuestas a apoyar a todas las actividades que hacemos como FELABEJA. Y bueno, solo nos queda saludar y agradecer que antes que nada queremos pedir disculpas al señor Shinichi Murata, director de JICA. Lamentablemente creo que hemos tenido un pequeño desentendimiento. Pensábamos que no estaba conectado y aparentemente sí estaba conectado. Le pedimos mil disculpas al señor Murata. Esperamos poder arreglar esta situación en una próxima conferencia desde la Argentina. Bueno, saludos al señor Murata una vez más, al señor Shikawa de Patrick, Ecuador. Adelante, Ignacio. no, perdón, pensé que había terminado. Perfecto. Quería agradecer por el espacio, la verdad que felicito nuevamente esta posibilidad de intercambiar experiencias desde FELACBEJA, la posibilidad de que todos los que estudiamos en Japón estemos en contacto, discutiendo sobre algo. Para nosotros es un placer enorme como ABJA participar de estos encuentros y esperamos poder seguir participando, escuchando a otros colegas y proponiendo temas. Así que ya más que agradecido con vos, Patrick, y con Mary y con todos los colegas de FELACBEJA. Agradecidos contigo enormemente, Ignacio. Estamos en deuda con ABJA. Han sido 2 semanas que han tomado la atención de todo el continente y bueno, Un eh, placer, un con, placer. con temas muy lindos, muy interesantes. Bueno, agradecido enormemente, ¿no? Y bueno, terminando los saludos, saludamos a todos los miembros funcionarios de JICA en Brasil, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Nicaragua, a los representantes de JICA Bolivia, a los presidentes de las diferentes asociaciones que conforman la FELABEJA, a ABJICA, BJE, ANEJA, ASEMEJA, Honduras, Costa Rica, ABJA, APBJA, AUJCT, a la Asociación de Chile, a todos los ex becarios de Japón, Nikuro Nikai de Colombia, a la señora Gloria Gómez, que también ha estado pasando por un momento feo con el fallecimiento de su mami, a quien también mandamos nuestros sentidos pesares. Bueno, agradecidos con todos y esperamos podernos volver a encontrar la siguiente semana. El miércoles 24 tenemos la presentación de Nicaragua. Es la primera vez que un país de Centroamérica va a estar haciendo su presentación en este ciclo. Esto con coordinación con nuestra presidenta de Nicaragua, la licenciada o ingeniera Berta Mojica, quien estará a través de una becaria, estarán exponiendo el tema de Cruz Roja en Nicaragua y el tema del COVID-19. Agradecidos con todos, esperamos volvernos a ver la siguiente semana y una vez más gracias Ignacio, gracias a todos y que tengan una linda noche y que se cuiden hasta que pase esta coyuntura fea del COVID. Muchas gracias. Buenas noches a todos desde Brasil. Congrats, Ignacio. Muy buena. Bye bye. Gracias, Álvaro. Saludos. Saludos. Hola a todos, buenas noches desde Trinidad, Beni, Bolivia. Gracias a todos, gracias al presentador Ignacio. Gracias, saludos. Gracias, Patrick. Gracias a ti, Ronald. Gracias a Laura también que ya nos ha dejado, a Patricio Cabe, a todos los que están en proceso de desconexión.